Empezar, todavía hay gente en Candayo, ¿no? En bioquímica, viendo. Bueno, ya, vamos a empezar. El día de hoy corresponde hacer la clase teórica de esófago, estómago abdominal, claro, estómago y transcavidad de los efectores. Entonces, voy a iniciar. Acá tenemos siempre esta foto que nos llena a todos de orgullo cuando salimos de la facultad, cuando estamos también desde nuestra querida facultad. Un poco sobre, bueno, ya me conocen la mayoría del anfiteatro, y esta es la clase del día de hoy. La primera parte del estómago les voy a pedir más concentración porque van a haber algunos detalles de repente que quizás están algo resumidos con respecto a los libros que ustedes pueden revisar. Pueden revisar cualquier cantidad de libros, pero siempre es bueno que presten mucha atención en la clase teórica, porque los profesores hacemos un resumen de textos tanto de anatomía como de cirugía para poder hacer estas clases. Algunas veces me preguntan, doctor, ¿y de dónde sacó este dato? ¿De dónde han sacado esto? ¿No? Es que es una condensación de todo, ¿no? De todo lo que nosotros podemos revisar, tanto en la práctica, digamos, cadavérica, como en la práctica quirúrgica también. Entonces vamos a iniciar primero con el esófago. Es un conducto músculo-membranoso que tiene como límites primero la faringe arriba hacia C6 y hacia abajo, obviamente, el estómago. Conduce, digamos, al estómago el bolo alimenticio y tiene porciones, una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal, tal y como se está viendo. Nosotros ya hemos estudiado la parte cervical cuando se hizo la parte del capítulo de cuello, torácica acabamos de pasarlo, y ahora corresponde la parte abdominal. Debemos tener presente que el esófago tiene constricciones, la constricción cricoidea, que se encuentra a 16 centímetros de distancia, la broncoaórtica 23 centímetros, la diafragmática 38 centímetros de distancia. Entonces, esto tengamos presente. Lo que ahora nosotros vamos a ver es esta parte de la constricción diafragmática que se encuentra a este nivel. Vamos a ver anatomía esofagogástrica. Iniciamos primero. Este esquema siempre lo pongo porque a lo largo de su práctica clínica, cuando ya ustedes lleguen de repente a semiología o a medicina interna, siempre viene la pregunta clásica de cuánto mide una sonda que va desde la boca hasta digamos, hasta el estómago, hasta el cardio. Siempre preguntan lo mismo, ¿no? Les van a tener datos, preguntan lo mismo y luego les preguntan, ¿quién te enseñó anatomía? El señor Geray, ese no sabe nada. Entonces ahí van a empezar ahí los problemas, que no se van a acordar. Yo siempre digo que se olvidan de anatomía. Eso es lo que probablemente menos recuerdan a lo largo de los años. No está bien, claro, ¿no? Pero hay algunos conceptos que deben tener siempre presentes, que no se deben de olvidar, para que, digamos, no tengan problemas más adelante, ¿no? Porque esto es algo que aparentemente es básico, pero quienes se acuerdan, pues se acordó, que bueno, pero solamente díganlo bien. Entonces, la distancia, digamos, desde los incisivos hasta el cricoides es de 15 centímetros, ¿no? Del cricoides hasta la escotadura yugular es de 3 a 5 centímetros entre estos dos. Si es que llegamos hasta el diafragma, ya es 18 a 22 centímetros, y hacia el orificio gástrico son 3 a 6 centímetros más. Entonces, en total es de 38 a 40 centímetros en promedio la distancia entre los incisivos y el orificio gástrico. Eso es lo mínimo que debe de medir una sonda, digamos, orogástrica. Orogástrica estamos hablando, ¿no? Porque es desde los incisivos hacia el orificio gástrico. Eso es lo que suelen preguntar. Pero esta constitución también depende de la estatura del paciente o de la persona. Entonces, una persona de una estatura promedio entre 1,65 m y 1,70 m debe tener esta longitud promedio entre los incisivos y el orificio gástrico. Pero si es que es una sonda nasogástrica, ahí viene la pregunta, ¿no? Entonces, le aumentan entre 3 a 4 centímetros más en promedio, y eso se lo agrega, ¿no? Entonces, la respuesta a esa pregunta probablemente sea, bueno, una sonda nasogástrica hasta el orificio gástrico mide entre 41 a 43 centímetros en promedio. Esa es la respuesta que deben de dar. Y si es que hablamos de los incisivos al orificio gástrico, es de 38 a 40 centímetros esa distancia. Obviamente que las ondas nasogástricas son mucho más largas, ¿no? Porque llegan incluso hasta el antro. Hay algunas sondas que pueden incluso llegar hasta el duodeno o al yeyuno, ¿no? Hay maniobras especiales para colocar una sonda
digamos, nasogástrica que llega hasta el duodeno. Eso se puede hacer, pero eso se hace en personas, en pacientes que se han operado de alguna cirugía gástrica. Cuando un paciente se opera de una cirugía gástrica, normalmente el píloro se encuentra dilatado y es muy fácil poder pasar una sonda a través del píloro sin ver, es decir, pasándolo desde la nariz, hacen unas maniobras girando la sonda y pasa el píloro y llega a duodeno. En algunos casos, si ya llega a duodeno, pues entonces puede llegar a yeyuno. Pero esos son casos en donde se hacen cirugías gástricas, porque cuando se hacen cirugías gástricas, al hacer sección de las capas musculares, entonces el píloro se dilata. Bueno, eso es un tema aparte, lo verán los que quieren hacer una especialidad quirúrgica. Por ahora solamente es anecdótico. Ahora, el esófago abdominal. Voy a cerrar esto, no me gusta que haya luz. Igual alguien ahorita lo va a abrir. Entonces este es el esófago abdominal, en donde debemos tener presente los conceptos del hiato esofágico y del pilar derecho del diafragma. El hiato esofágico, recuerden, está conformado por el pilar derecho en un 66% de casos. Esas son estadísticas tradicionales, muy antiguas y que hasta ahora rigen. Ténganlo presente, por favor, porque cuando pasan 2 años ustedes van a llevar el curso de cirugía y van a escuchar a algún cirujano que de repente va a decir, o algún presidente, no sé, que de repente va a decir, el hiato esofágico está conformado por los pilares derecho e izquierdo, y eso es incorrecto, eso no es así. El hiato esofágico está conformado por los 2 fascículos del pilar derecho del diafragma. Existe un pilar derecho y un pilar izquierdo. En el 66% de casos, el pilar derecho conforma el hiato esofágico y el pilar izquierdo baja directamente hasta la altura del L1, en donde conforman pilar derecho y pilar izquierdo el hiato aórtico. Eso es lo correcto. Bien, en un 33% de casos sí podría estar conformado el hiato esofágico por los pilares derecho e izquierdo, pero eso es muy raro. Es más raro. En todo caso, lo más frecuente es lo que les estoy comentando. Ahora, eso lo van a ver en su práctica, en el cadáver. Eso es muy sencillo verlo. El hiato esofágico se encuentra a 1 centímetro a la izquierda de la línea media, aproximadamente a este nivel. Y las relaciones tienen relaciones anteriores y posteriores. Dentro de las relaciones anteriores tenemos el lóbulo izquierdo del hígado, que es importante recordar esto porque cuando se hacen cirugías gástricas, siempre el lóbulo izquierdo del hígado está tapando el estómago, siempre, salvo que sea una persona que tiene un índice de masa corporal relativamente entre 25 hasta 29 o 30. Cuando esto sucede, el lóbulo izquierdo del hígado no es tan grande y es más fácil poder manipular el estómago. Pero cuando se hacen cirugías de obesidad como manga gástrico o bypass gástrico, siempre el lóbulo izquierdo del hígado es muy grande y es pesado, es grande también, pesado. Y entonces es algo complicado poder, digamos, manipular esta zona del fondo gástrico. El antro y cuerpo sí, pero el fondo gástrico es más difícil poderlo manipular. Esta relación anterior es importantísima. Otra relación más anterior es el ligamento triangular izquierdo, que se encuentra, digamos, acá en esta parte lateral izquierda del lóbulo izquierdo del hígado. Se va a ver, seguramente ya lo han visto algunos de ustedes cuando se les hizo la práctica de modificaciones del peritoneo. Se les habló de ligamentos, les habrán hablado en la práctica de ligamentos del hígado y bueno, dentro de esos ligamentos está el ligamento triangular izquierdo. Y también el nervio vago anterior se puede ver en esta zona. Y dentro de las relaciones posteriores tenemos el pilar izquierdo del diafragma, que no siempre puede notarse claramente, al menos en esta zona, más abajo sí se nota más claro. La arteria diafragmática inferior, recuerden que la arteria diafragmática inferior es una rama de la aorta que se origina inmediatamente arriba del tronco celíaco, siempre, y esta arteria diafragmática inferior va a dar irrigación no solamente al diafragma, desde su cara inferior, sino también va a dar irrigación al cardias también, es importante por ello. Y el nervio vago posterior, que siempre se ve cuando se levanta el estómago hacia la cara posterior, siempre vamos a ver ahí el nervio vago posterior. Entonces esas son las relaciones anteriores y posteriores del esófago abdominal. Dentro de la constitución anatómica, esto es un poco más de lo mismo que ya lo ven en histología. Tenemos la mucosa, la submucosa, la capa muscular que tiene la circular interna, la longitudinal externa, y esta zona. También tenemos acá lo que viene a ser la adventicia, que estamos hablando de esófago, la adventicia. Y esta zona concéntrica, esta es una visión endoscópica, por un endoscopio. El endoscopio está ingresando hacia la unión esofagogástrica. Ven acá ustedes, esta es la unión esofagogástrica, y acá se ve, digamos, una especie de una zona en donde las
la mucosa tiene una forma concéntrica. Esto tiene un nombre especial que lo voy a mencionar más adelante, recuerden. ¿Ya? Entonces, esta es la constitución anatómica. Esta constitución anatómica, digamos, de la mucosa en la unión esofagogástrica también es considerado como un mecanismo antirreflujo. Se comentará más adelante. La línea Z, esta conformación es lo que se llama línea Z también, está de acá. Línea Z, eso se ve por un procedimiento endoscópico. Vamos a hablar de la irrigación, esto también ya se ha visto algo. Primero tenemos nosotros hacia la parte más superior, la arteria tiroidea inferior que va a dar ramas hacia la parte más superior, el tercio superior del esófago. También tenemos las ramas directas de la aorta que van a dar irrigación al tercio medio del esófago, y en el tercio inferior va a haber irrigación de la arteria diafragmática inferior y de la arteria gástrica izquierda. Arteria gástrica izquierda o coronaria estomática, recuerden, eso lo voy a explicar mejor en un momento. Entonces, estas ramas que están viendo abajo van a dar irrigación al esófago abdominal. Sobre todo, la arteria gástrica izquierda. La diafragmática inferior da ramas, pero da en menor cantidad. La más importante es la gástrica izquierda o coronaria estomática. Así tal y como se ve. Dentro del drenaje venoso tenemos el plexo submucoso, el plexo venoso submucoso, y también tenemos el plexo periesofágico. El plexo periesofágico que lo vemos acá a continuación. Y en este plexo periesofágico está conformado por las ramas tanto de la vena gástrica izquierda, también ramas de la vena diafragmática inferior, y que existe una comunicación con el sistema ácigos, esto también se habló cuando se hizo tórax. Entonces, esta red venosa, que es el plexo periesofágico, cuando en condiciones patológicas puede apreciarse unas dilataciones venosas en esta región, que se conocen como varices esofágicas. Eso es otro tema, es una aplicación clínica. Sobre la inervación, cadena simpática, nervio vago, plexo muscular y submucoso, de Auerbach y Meissner. Una foto de recuerdo, hace muchos años cuando nos graduamos, acá verán algunos profesores, de repente los reconocen. ¿Reconocen a algunos? No reconocen a nadie. Bueno, lo paso que están tomando foto y de ahí lo van a subir a sus redes. Estómago, por cierto, no, yo ya ustedes los conozco bien, no son la muerte. Algunos lo quieren agregar a sus redes y luego están sacando las fotos y están haciendo los memes, no, ustedes son la muerte. Lo paso nomás, lo paso rápido. Sticker. Porción, no, es que son lo máximo, ustedes pasan memes, pero es su porción dilatada del intestino medio del embrión y la transformación de los alimentos en quimos. Esa es la definición de estómago. Las consideraciones generales tenemos la ubicación primero. La ubicación se encuentra en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo, tal y como lo ven, una forma de J. Las dimensiones vienen a ser de 25 por 12 por 8 centímetros y la capacidad en promedio es de 1300 mililitros. Hay textos que hablan de un litro de 200, hablan hasta de entre 1 litro y litro y medio de capacidad. Eso es, digamos, variable en todo caso, ¿no? Este es el promedio, 1300 mililitros de capacidad. Sobre las relaciones, importante, esto lo van a ver ustedes en semiología, algo les explico, porque cuando lleguen a semiología y les preguntan qué es el triángulo de la B, la clásica, que sí, ¿dónde has estudiado? De varias universidades, la clásica, San Marcos, ¿y quién te enseñó? Yo era seguro, lo que siempre dice. Entonces, bueno, yo tendré la conciencia tranquila que les puse una diapositiva de esto, aunque en verdad esto es semiología, ¿eh? Ténganlo presente. Entonces, el triángulo de la B primero va a tener como límites el reborde costal izquierdo, se va a trazar una línea horizontal a la altura del décimo cartílago condrocostal y el otro límite viene a ser la curvatura menor. Entonces, este es el triángulo de la B. Y también vamos a tener acá el espacio de Traube, que tiene como límites primero la curvatura mayor. Esta curvatura mayor suele coincidir con la línea axilar anterior en proyección, también el reborde costal izquierdo. Este es el espacio de Traube. Ambos espacios se describe que tienen hipersonoridad, es decir, si percuten, pues se escucha como un hueco, ¿no? Como decimos en semiología. Entonces, para eso es importante. Entonces, si la aplicación es semiológica, ¿por qué siempre les fastidian diciendo te deberían enseñar en anatomía? No, pues esto en realidad se enseña en semiología. Ahí lo tienen. Entonces, esto es sobre las relaciones en general del estómago. Vamos a hablar de la configuración externa. Primero vamos a tener acá el orificio superior, que es el cardias, el orificio inferior, el píloro, ahí descrito. Curvatura menor. Recuerden que ambas curvaturas menor y mayor se van a conformar por una línea vertical y una línea horizontal.
pero esto es desde un punto de vista práctico, porque en realidad esto no es estrictamente vertical y esto no es estrictamente horizontal, al igual que la curvatura mayor. Es una curva, por eso es que es curvatura. Pero para poderlo explicar desde un punto de vista más práctico, se describe así, que la curvatura menor y la mayor tienen una porción vertical y una porción horizontal, de esta forma, y que los límites entre esta porción vertical y horizontal, en este caso hacia la curvatura menor, se llama incisura angularis. Hacia acá arriba, en este primer límite que se encuentra entre el fondo y el esófago, se encuentra el ángulo de His. El ángulo de His, por favor, no se confundan porque ya me tienen cansado. ¿Cómo se llama este ángulo, el interno? Ángulo de Pirogó. No fastidien, pues. No se olviden, ángulo de His, se cae cabezazo cuando pasamos visita. Si los veo de internos, les hablo en serio, porque ya la cólera, ya. Ángulo de His, ¿ya? Que todos me responden lo mismo, la cólera. Ángulo de His. A ustedes les parece ahorita algo gracioso, ¿no? Pero cuando lleguen a su internado o sean residentes, algunos van a ver que responden cada cosa que bueno, ya, no importa. No hago hígado. Tenemos acá entonces el ángulo de His. También este es un mecanismo antirreflujo, el ángulo de His, que lo explicaré en un momento. Y acá, a la altura del cardias, donde se encuentra, digamos, este repliegue mucoso del ángulo de His, que se denomina válvula de Gubarov, a este repliegue mucoso, a esta altura se va a trazar una línea horizontal. Y de esa línea horizontal hacia arriba es el fondo gástrico. En la parte más alta del fondo gástrico, la parte más alta del fondo gástrico se llama tuberosidad gástrica. Tuberosidad gástrica. Y de esta línea horizontal hacia abajo es cuerpo. El cuerpo va a ser hasta una línea oblicua trazada entre el ángulo de His, desde el ángulo, la incisura angular y de esta angulación, hasta el límite entre la porción vertical y horizontal de la curvatura mayor. A esta altura se traza otra línea que es oblicua. El cuerpo es entre esta línea horizontal y esta línea oblicua, cuerpo. Acá tenemos el andro, y esta zona que se encuentra acá viene a ser la región pilórica o píloro, que según los textos de anatomía que revisen, la región pilórica se encuentra entre 1 a 2 centímetros tanto proximal y distal del esfínter pilórico. Esa es la definición que dan la mayoría de textos de anatomía. Entonces, aquí están viendo, esta es la configuración externa. Ahora vamos a ver un poco de las relaciones, en donde ubicamos, este viene a ser el estómago, el hígado, el epíplomo menor o gastrohepático. Este epíplomo menor o gastrohepático que va a tener porciones, la pars condensa, la pars flácida, y esta zona que se llama ligamento hepatorenal o también se llama pars pedicular, que son las porciones del epíplomo menor y que esto seguramente ya les han explicado en una clase anterior. Acá tenemos el epíplomo mayor o gastrocólico, que vienen a ser las relaciones directas de la curvatura mayor, y esta es la relación directa de la curvatura menor del estómago. Y acá tenemos otro epíplomo más, que es el epíplomo gastroesplénico. Este epíplomo gastroesplénico a veces lo pasamos por alto, pero en las cirugías da la impresión que está junto con el epíplomo mayor, y eso no necesariamente es así, o no es así en todo caso. Siempre se ve en la disección. Yo recuerdo que en mi mesa les estoy explicando, este es el epíplomo gastroesplénico, yo todo emocionado, encontré el epíplomo gastroesplénico, y todos mirando a otro lado en esto. No era con ellos, es el epíplomo gastroesplénico. Cuando les dije algo de ahí, recién se pusieron, pero nada, ni se dieron cuenta. Pero este epíplomo en los cadáveres se ve corto, un poco corto, pero en la cirugía se ve grande, ¿no? Un poco más amplio. Ahora vemos la constitución anatómica del estómago, la capa muscular, una capa longitudinal externa, circular media y oblicua interna. Recuerden que de esta oblicua interna es lo que se forma esta porción que se llama corbata suiza o lazada de Jefferson. Esto es una distribución de fibras en forma ovalada, ¿no? Y esta lazada de Jefferson o corbata suiza viene a ser también un mecanismo antirreflujo también. Y también tenemos el plexo mientérico de Averroes. Esa es la construcción anatómica en general o interna. Luego tenemos la submucosa, donde tenemos el plexo submucoso, y la mucosa que tiene estas características. Tiene color blanco, mate o rosado. Contiene la calle gástrica. La calle gástrica es esta porción, esta parte de mucosa que se encuentra por dentro de la curvatura menor. Esto alguna vez se ha preguntado en práctica. A veces se ha pintado la parte interna de la mucosa de la curvatura menor. Se ha pintado y se ha puesto un alfiler. ¿Cuál es el nombre de eso? Eso es calle gástrica o canal gástrico. Y también tenemos la válvula de Gubarov, que es este repliegue que se encuentra en la mucosa por dentro del ángulo de His. Eso se llama válvula de Gubarov. También se puede preguntar en práctica, sí, también.
bueno, mejor no digo esas cosas porque iban a pensar que estoy dando pijas, yo no hago el examen, por si acaso, ya han visto que yo no hago el examen. No lo hago, pues como que no lo hago. Dígame que en los 2 primeros exámenes sí me han visto ahí. No, yo no hago el examen. Otra cosa es que como llevo años enseñando, llevo años enseñando, ya sabe, más o menos sé que se pregunta, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo haga el examen, para nada. No escuchan ya, me da igual. Tenemos el sistema antirreflujo. Me da igual, que ahorita van a salir y dicen, no, este no está dando preguntas, y se van a hablar. Bueno, ya los conozco. Sistema antirreflujo, de lo que les estaba hablando. Tenemos los elementos esófago-gástricos y extragástricos. Estos 2 elementos van a ser el sistema antirreflujo. Hay sistema antirreflujo con elementos esófago-gástricos, que viene a ser el esfínter esofágico y el esfínter cardial. Y también vamos a tener esta lazada de Jefferson, que son estas fibras, digamos, que les estaba diciendo que tienen disposición ovalada o corbata suiza. Otra viene a ser el ángulo de His, elementos esófago-gástricos, y la válvula de Kubarov, que es este repliegue mucoso que se encuentra por dentro del ángulo de His. También tenemos lo que se llama roseta mucoesofágica. Esta es la mucoesofágica, esta es la roseta que les estaba diciendo. Esta disposición también se describe que es un sistema antirreflujo. Y dentro de los elementos extragástricos está el hiato esofágico y la lámina de Leimer-Bertelli, que son estas fibras que están discurriendo desde, digamos, la porción torácica del esófago y que van a llegar hasta parte del estómago y también al fondo gástrico. Y finalmente el ligamento frenogástrico. Este de acá es el ligamento frenogástrico. Estos vienen a ser los elementos extragástricos del sistema antirreflujo. Entonces, algunas veces he visto en preguntas algo como esto y por eso es que lo estoy colocando, ¿no? Es importante también saber que cuando uno realiza cirugías gástricas, es importante no lesionar estos elementos, ¿no? Porque a veces algunos cirujanos, cuando disecan de repente esa parte del fondo gástrico para hacer algún tipo de cirugía, como de repente un bypass o una manga gástrica, esto lo terminan seccionando, ¿no? Porque quieren que se vea bonito, quieren disecarlo bonito, pero no, esto no se puede disecar, esto no se puede liberar. Porque si yo libero estos elementos del ligamento frenogástrico, estoy quitándole al paciente o a la persona que le estoy operando, le estoy quitando su mecanismo antirreflujo. Y luego después de la cirugía están con reflujo. Le están echando la culpa que por la cirugía está así, pero no, en realidad eso es un elemento técnico y eso es algo que nosotros debemos de saberlo bien antes de realizar un procedimiento quirúrgico. Ahora seguimos viendo, las relaciones anteriores del estómago están el hígado, el diafragma, páncreas. Y las relaciones posteriores tenemos acá también, veamos, diafragma, vaso, riñón, suprarrenal, páncreas y marco colónico. Dentro de las partes del estómago tenemos acá la incisura del cardio, esto ya hablé algo, la incisura angularis, ahí está el fondo, el cuerpo, el antro y píloro. A esta región se le llama surco intermedio, que es una especie de muesca que existe entre el antro y el píloro digamos, en la parte más distal de la curvatura mayor. Entonces, esta es la división anatómica. Esta es una división que en realidad es más quirúrgica que anatómica, en donde se va a dividir la curvatura menor en 3/3 y la curvatura mayor también en 3/3. Y ahí se van a unir justamente esos 3/3 que va a dar que el estómago va a tener una porción superior, media e inferior. Entonces, así se divide el estómago, anatómica y quirúrgicamente. También estamos viendo que se va a dividir el estómago en 4 partes aparentemente iguales, pero no son tan iguales que digamos. Y al dividir así en estas 4 partes tenemos una pared anterior, una pared posterior, una curvatura menor y curvatura mayor. Esto es visto seccionado con un corte transversal del estómago. Y tenemos también la irrigación. Entonces, en la irrigación primero veamos la aorta abdominal. Esta viene a ser el tronco celíaco y esta viene a ser la mesentérica superior. Entonces, sobre estos elementos vasculares se ubica el estómago, el vaso, y acá estamos viendo que arterias están llegando. Entonces vamos a describirlo ahora. El tronco celíaco va a tener como elementos que lo componen la arteria esplénica primero acá. Recuerden que la arteria esplénica se caracteriza por ser tortuosa, es tortuosa casi siempre, anatómicamente se ve así, es larga también, justamente puede tener una longitud larga o puede ser un poco más largo porque es tortuosa. La tortuosidad hace que pueda tener una longitud mayor. Esta longitud de la arteria esplénica puede llegar a medir, se describe hasta 30 centímetros de largo. Particularmente no lo he visto nunca así, pero se describe en los libros de anatomía que puede llegar a medir hasta 30 centímetros de largo en su longitud.
por esa tortuosidad que tiene. También vamos a tener a la arteria hepática común, la arteria hepática común y la arteria gástrica izquierda o coronaria estomágica. Entonces, estas tres ramas conforman el tronco celíaco. Y la que están viendo acá arriba del tronco celíaco, les dije que es la arteria diafragmática inferior o frénica inferior. Y acá tenemos también que de la arteria esplénica se está originando una rama que asciende, va hacia el fondo gástrico y también hacia el cardias, y que se denomina arteria gástrica posterior. Arteria gástrica posterior, esta de acá, la más delgada. Arteria gástrica posterior, o también se llama cardioesófago tuberositaria posterior. Gástrica posterior o arteria cardioesófago tuberositaria posterior. Bien, también existe una arteria gástrica anterior. Una arteria gástrica anterior que se origina de la coronaria estomágica, que es esta de acá, o también se llama cardioesófago tuberositaria anterior, también recibe los nombres. Recordemos también que el ángulo de His también se llama ángulo cardioesófago tuberositario, también se llama así. En algunos textos de anatomía más antiguos van a encontrar ángulo cardioesófago tuberositario. ¿Qué es esto? Está loco, ¿no? ¿Qué dicen? Bueno, cardias, es lo mismo. Entonces, ese nombre así tan largo que les puede causar algo de molestias aprenderse, también es el nombre del ángulo de His, es el nombre de estas dos ramas, ¿no? Cardioesófago tuberositaria anterior y posterior. Esta arteria cardioesófago tuberositaria posterior en cirugías de cáncer gástrico tiene utilidad porque dividen al grupo ganglionar 11 en 11P y 11D. Lo voy a explicar más adelante también. Entonces ahí tenemos la esplénica. Tenemos también el arco de la arteria gastroepiploica, que viene de la gastroepiploica izquierda, que se origina de la esplénica, y la gastroepiploica derecha, que se origina de la arteria gastroduodenal, ¿no? Y bueno, ramas mesentéricas, ahí están todas las iniciales de las ramas que he explicado. El drenaje venoso, un poco más sencillo, tenemos la vena esplénica, la vena mesentérica inferior. Estas dos van a conformar el tronco espleno-mesentérico, que siempre les digo a mis alumnos, esta es una nomenclatura un poco más antigua. La nomenclatura actual describe una sola vena esplénica y se dice que la mesentérica inferior drena en toda esta vena esplénica, y no llaman a este tronco espleno-mesentérico. Ahora ya no se describe así, pero hay libros en donde todavía lo siguen poniendo, así que por eso les explico. Y digamos que este tronco espleno-mesentérico o vena esplénica se va a unir a la vena mesentérica superior y van a formar la vena porta. Esta vena porta, recuerden que va a formar el pedículo hepático, que ya lo verán ustedes en la clase de hígado. Tenemos acá la vena gástrica izquierda, la vena gástrica derecha, ambas están llegando directamente hacia la porta, y las venas gastroepiploicas van a llegar a la vena mesentérica superior. Finalmente, todo el drenaje venoso del estómago termina llegando hacia el sistema portal, hacia el sistema de la porta, tanto en la vena porta propiamente dicha o en la vena mesentérica superior. Sobre la inervación, estamos encontrando acá los nervios vago derecho y vago izquierdo, que tradicionalmente se decía que el vago derecho se hace posterior, el vago izquierdo se hace anterior, pero eso no es del todo real en realidad. En textos más modernos como el Scandalakis, por ejemplo, describen la formación de plexos esofágicos, un plexo esofágico anterior y posterior, y que estos van a conformar los nervios vagos anterior y posterior. Pero cuando uno hace la disección y también en cirugías, da la impresión que es el mismo, ¿no? Pero anatómicamente los libros más modernos de anatomía describen esto: plexos esofágicos anterior y posterior. Vamos a ver la inervación entonces del estómago. Seguimos acá. Este es un corte en donde se está viendo en este lado la aorta y en este lado esta parte del esófago abdominal, en donde se ve justamente cómo se encuentran los vagos, el vago anterior, el vago posterior. Recordemos que para la inervación del estómago, la extensión distal del nervio vago puede tener, digamos, una terminación diferente dependiendo en la zona. Por ejemplo, si estamos sobre la incisura angularis, vemos que el nervio vago anterior puede tener una división hasta de 6 ramas y el posterior se describe hasta de 21, ¿no? Eso es lo que se describen en estudios que se han hecho de disecciones cadavéricas. Entonces, este es un cuadro para que lo tengan presente de cómo puede ser la división terminal de las ramas del nervio vago. Seguimos viendo acá, tenemos acá el nervio vago anterior, el nervio vago posterior. Esta es una aplicación quirúrgica. Si es que se hace una sección a la altura de los nervios vagos anterior y posterior, estamos hablando de una vagotomía troncular. Continuamos, luego que sigue el nervio vago anterior, va a dar una rama hepática, y luego también el nervio vago posterior va a dar una rama celíaca.
Una vez que, digamos, ya ha dado estas ramas hepática y celíaca, se llama a una sección a este nivel una vagotomía selectiva. Una vagotomía selectiva que viene a ser una vagotomía de los nervios de la target anterior y posterior. ¿Qué quiere decir? Que primero tenemos el nervio vago anterior que va a dar la rama hepática. Una vez que da la rama hepática, ya cambia de nombre este vago anterior al nervio de la target anterior. La misma forma con el posterior. Rama celíaca y luego nervio de la target posterior. Y recordemos la rama pilórica o el nervio pilórico que se origina de la rama hepática del nervio vago. Bien, entonces acá vamos a tener la conformación de la pata de cuervo. Nuevamente yo siempre les digo a mis alumnos, acuérdense por favor, pata de cuervo. Cuando lleguen a cirugía no vayan a responder pata de ganso. No sé que tienen una aplicación por acordarse de pata de ganso. Siempre que pregunto lo mismo en el hospital me dicen pata de ganso. Pata de cuervo, estómago. La pata de cuervo, no se olviden. Entonces ese es el nombre correcto. Ojalá que no se olviden. Bien, entonces si es que se hace una sección en estas ramas terminales, sobre todo en esta parte de la pata de cuervo, estamos hablando de una vagotomía ultraselectiva, o también se llama supraselectiva, o vagotomía de células parietales o gástrica proximal. Esto tiene sus indicaciones quirúrgicas para poder hacer vagotomías, pero bueno, esto en este momento no, digamos, no es un tema tan preciso, pero les tengo que explicar para que ustedes sepan para qué les sirve esta parte de la inervación, para qué tienen que saberlo. Ahora tenemos en una vista posterior, el vago posterior, que va a dar el nervio criminal de Grassi, que recibe ese nombre. El nervio criminal de Grassi recibe ese nombre porque se describía en los libros de cirugía más antiguos que era responsable, un nervio responsable del resangrado en cirugías de úlcera gástrica. Por eso se le denomina nervio criminal de Grassi. Eso dice en el Schwartz de cirugía, clarísimo. Si desean lo revisan, buscan el Schwartz en la biblioteca o lo buscan en internet, le va a salir eso. Es decir, este nombre es real, eso está descrito. Nervio criminal de Grassi, así tal y como lo estoy poniendo. Porque se creía que era responsable del resangrado en las cirugías de úlcera gástrica. Y luego también tenemos, esta es la rama celíaca, que ya les describí en el otro dibujo. Y tenemos el nervio de la target posterior. Entonces, esta es la inervación del estómago vago posterior. Esto ya es una disección cadavérica donde estamos viendo el tronco vagal anterior, este es el vago anterior, la rama hepática a este nivel, rama hepática, vago anterior, rama hepática, nervio de la target anterior. Esta viene a ser la pata de ¿qué? Cuervo. De ganso, que están no molesten, le pongo cero. Les digo a la otra mesa que les ponga difícil. No, cuervo. Miren, ya no les va a venir trompa de Eustaquio, ya no. Miren, entonces, pata de cuervo, gritan ganso, ¿no? Ganso, están pensando en otras cosas ustedes. Y tenemos el tronco vagal anterior también acá, bueno, es lo mismo, ¿no? Tronco vagal anterior, rama hepática, la target anterior, y ya no diré más porque me van a seguir bromeando ustedes. Ahora, vamos a hablar de esta parte de los grupos ganglionares. Esta es de la clasificación japonesa, los grupos ganglionares. Esto es lo que les estaba explicando, ¿no? Miren acá estas fibras que están acá graficadas como líneas negras. Esto representa el músculo diafragma. Esta obviamente es la aorta, la esplénica, ¿bien? Entonces, esto que representa el músculo diafragma, acá se va a graficar de alguna manera el hiato esofágico. Voy a mostrar en un momento, ¿ven? Aquí está el hiato esofágico. Y como les decía, el hiato esofágico tiene un pilar derecho, y el pilar derecho es quien va a formar en más del 60% de casos el hiato del esófago. Con sus dos porciones, una porción derecha del pilar derecho o anterior y una porción izquierda del pilar derecho o posterior. Y acá lo estamos viendo así. Estas fibras que están viendo acá graficadas son las que van a formar el pilar izquierdo y que van a, digamos, descender y luego van a formar el hiato aórtico con el derecho, ¿no? Ahora seguimos. Este viene a ser el estómago que está seccionado. Vamos a terminar de poner todo el dibujito para que lo noten. Acá lo que se ha hecho es que se ha retirado, digamos, la parte del cuerpo del páncreas y también el antro gástrico para poder ver estas ramas. Acá estamos viendo claramente el tronco celíaco, gástrica izquierda, esplénica, hepática común, mesentérica superior. A esta estructura se le llama la pinza aortomesentérica, que ya lo estudiarán en su momento. Esta viene a ser justamente la tercera y la cuarta porción del duodeno. Y acá estamos ubicando, bueno, también, digamos, las estructuras venosas. Esta viene a ser la vena esplénica en esta región. El hígado, viene a ser la vía biliar. Ahora vamos a ver
las estaciones ganglionales directamente. Ya se ubicaron anatómicamente y vemos. Allá, me olvidaba acá. Este viene a ser el colon transverso, para que también vean, porque las estaciones ganglionales están en relación a todo lo que estoy colocando acá. Se dividen en ganglios linfáticos gástricos regionales y ganglios gástricos metastásicos. Entre esos dos grupos se dividen. Primero los regionales. El 1 viene a ser el grupo paracardial derecho, ¿no? Que viene a seguir la primera rama ascendente de la gástrica izquierda. Esta es la gástrica izquierda que tiene una rama ascendente. La primera rama ascendente ahí se encuentra. El grupo 2, que es el paracardial izquierdo, que va junto con la rama cardioesofágica de la diafragmática inferior, normalmente. El grupo 3 se va a dividir en 3A, 3B, y el grupo 3 en general es de la curvatura menor, se describe así. El 3A está a lo largo de las ramas de la gástrica izquierda y el 3B está a lo largo de la segunda rama y parte distal de la gastroduodenal. Luego tenemos el grupo 4, que es de la curvatura mayor, que también se va a dividir en 4SA, que es a lo largo de las arterias gástricas cortas, 4SB, que es a lo largo de la gastroepiflóica izquierda, ¿no? Y 4D, que se encuentra a lo largo de la segunda rama y parte distal de la gastroepiflóica derecha. Entonces, si el grupo 5 viene a ser el suprapilórico, que está a lo largo de la primera rama y parte proximal de la gastroduodenal, la arteria gastroduodenal, y el grupo 6, que es el infrapilórico. Entonces, en forma práctica, estos 6 grupos son los más fáciles de acordarse y probablemente sea el único que se acuerden de acá algunos años, cuando les hablan de estaciones ganglionales. ¿Por qué? Porque uno ojo cerrado a veces dice 1 paracardial derecho, paracardial izquierdo, 1 paracardial derecho, 2 paracardial izquierdo, 3 curvatura menor, 4 curvatura mayor, 5 suprapilórico, 6 infrapilórico. Entonces, eso es fácil de acordarse. Ahora viene el problema, cuando hablamos a partir del grupo 7. Entonces, para empezar el grupo 7, nosotros tenemos que ver las ramas del tronco celíaco y partiendo de la gástrica izquierda o coronaria estomática, vamos a ir en sentido antihorario. Entonces, 7, gástrica izquierda o coronaria estomática, 8, hepática común, independientemente que sea A y B. 8, hepática común, 9, tronco celíaco, y para hablar del grupo 10 nos tenemos que ir hacia el ilio esplénico, nos vamos hacia el ilio esplénico. 10, 11, regresamos por acá, para hablar del 11, regresamos, arteria esplénica. El 11 es de la arteria esplénica, que por la arteria gástrica posterior se divide en 11P y 11D, que eso les estaba explicando hace un momento. Eso tiene una aplicación en cirugía gástrica por cáncer, que ya en un momento lo estudiarán bien. Y luego el grupo 12, que es el del ligamento hepatoduodenal, miren que se va a dividir en 3, ¿no? En A, P y B. Bueno, eso dependiendo si es que es el grupo ganglional que se encuentra en la hepática propia, en la vía biliar o en la vena porta. Y luego nos vamos al 14, voy a hablar en un momento del 13, primero nos vamos al 14B, que es de la vena mesentérica superior. Entonces, hasta ahí todos son los grupos de los ganglios linfáticos gástricos regionales. Hasta ahí son gástricos regionales, ¿ya? Antes se dividían en perigástricos y extragástricos. Perigástricos eran del 1 al 6 y el resto eran extragástricos. Pero ahora se dividen así, en ganglios linfáticos gástricos regionales y ganglios linfáticos metastásicos. Y entonces, si hablamos de metastásicos, nos vamos al 13, regresamos. El 13 es de la superficie posterior de la cabeza del páncreas, craneal a la papila duodenal. Ese es el grupo 13. Ahora vamos al 14A, que es la arteria mesentérica superior. El 15, que es de los vasos cólicos medios, de los vasos cólicos medios. Por eso les dije que este es el colon transverso, estos son los vasos cólicos medios. 16 paraórticos. Por algún extraño motivo, todos se acuerdan del 1 al 6 y de los paraórticos, que es el 16. No sé por qué, solo se acuerdan de eso. Pero hay más. El 17, que es de la superficie anterior de la cabeza del páncreas. El 18, que es el borde inferior del cuerpo del páncreas. Y luego tenemos también cuando existe invasión esofágica en los ganglios metastásicos, 19, que viene a ser el grupo infradiafragmático. El 20, paraesofágico o del hiato. El 110, que así lo describe la clasificación japonesa, paraesofágico del tórax inferior. 111 es supradiafragmático separado del esófago. Esos son de la conformación de los grupos. Bien, ahora vamos a hacer un corte transversal en esta zona para poder ver los grupos ganglionales en una vista un poco más cercana.
Donde ubicamos acá, esta viene a ser la cabeza del páncreas, el uncus, el proceso uncinado, y aquí estamos viendo justamente la vena mesentérica superior, la vena porta, la vena esplénica. Y entonces a este nivel es lo que estamos encontrando, esta es la arteria hepática común. Y acá tenemos los grupos ganglionales 8P, 8A, justamente uno anterior y otro posterior a la arteria hepática común. El grupo 13, es muy cercano a la vena porta y al proceso uncinado. Y el grupo 14B en la misma vena mesentérica superior. Bueno, este es un corte para que de repente vean un poco más de cerca los grupos en esa zona. Y ahora vamos a tener la visualización de ganglios linfáticos del hiato esofágico, infradiafragmáticos y paraórticos. Acá estamos viendo, miren lo que les estaba comentando, el hiato del esófago con los pilares derecho e izquierdo. Acá se ve más claro, ¿no? Pilares derecho e izquierdo, fascículos derecho e izquierdo del pilar derecho, y este es el pilar izquierdo. Y acá, donde estoy colocando el cursor, acá se encontraría recién el hiato aórtico. Hiato esofágico acá y hiato aórtico acá. Entonces ahí estamos viendo esta viene a ser justamente la irrigación, los grandes vasos que se encuentran en esta zona, la aorta, el tronco celíaco, la vena mesentérica superior, de la vena mesentérica inferior. Entonces acá ubicamos el tronco celíaco en esta zona, que es el grupo 9, el grupo 16, que son paraórticos, que se va a dividir en 16A1, que es el hiato aórtico, 16A2, que se encuentra entre el margen superior del tronco celíaco y el borde inferior de la vena renal izquierda. Esta es la vena renal izquierda. Entonces, entre estos dos se encuentra el grupo 16A2. El 16B1, que se encuentra entre el borde inferior de la vena renal izquierda y el origen de la arteria mesentérica inferior, en toda esta zona, 16B1. 16B2 se encuentra entre el origen de la mesentérica inferior y la bifurcación de la aorta. Entonces, esta es la división de los grupos paraórticos. El grupo 16, grupo 19, que es infradiafragmáticos, ya lo vimos. Grupo 20 para esofágico del hiato, 110 para esofágico del tórax inferior y 111 que es supradiafragmáticos separados del esófago, ¿no? Esto ya lo vimos hace un momento. Tenemos acá el 112 que es mediastínicos posteriores separados del esófago y del hiato. Una foto de recuerdo con profesores de hace muchos años, mucho tiempo atrás, cuando recién lo voy a pasar para que no hagan memes. Otra foto más en el CEN, enseñamos las cositas, lo paso. No, que están tomando fotos, no, pues van a ser memes, no está permitido. Transcavidad de los epiplones ahora, voy a hablar de transcavidad. Esto es un poco más rápido. Entonces, recordemos, el peritoneo quiere decir tendido por encima de. Eso es lo que quiere decir, es una membrana serosa que tapiza las paredes de la cavidad abdominal, órganos, está formada por dos hojas, sin ninguna solución de continuidad, recuerden. Se divide en una hoja parietal y visceral. Y forman la cavidad peritoneal de escaso volumen en estado normal, recuerden. Las formaciones peritoneales, recuerden que se forman debido a la disposición de las vísceras intraabdominales, sus vasos y su evolución en el curso del desarrollo biológico. ¿Y cuáles vienen a ser? Mesos, ligamentos, epiplon y fascia de coalescencia. Esos cuatro. Esto ya se ha explicado probablemente en la práctica, creo que les expliqué a mi mesa. Pero estas vienen a ser las formaciones peritoneales, o también se llaman modificaciones del peritoneo, también se llaman eso, ¿no? Este es un dibujo para poder ver las fascias de Toll, que vienen a ser fascias de coalescencia. Este dibujo lo encuentran en internet, ustedes ponen fascia de coalescencia y les va a salir, en donde tenemos las fascias de Toll, fascia de Toll 2, que es del colon ascendente, fascia de Toll 3 del colon descendente, fascia de Toll 1, que se describe que es retropancreática, la fascia de Grace, que es la retroduodenopancreática, y la fascia de Fredel, que también es la prepancreática, se llama así. Entonces, estas vienen a ser las fascias de coalescencia. ¿Todas se pueden ver en la disección? Sí, pero tiene que ser un cadáver que recién está, digamos que no está autopsiado, ¿no? La fascia, digamos, cada una tiene sus aplicaciones quirúrgicas. Por ejemplo, si es que se hace una duodenopancreatomía cefálica, siempre se tiene que levantar la fascia de Treitz, o retroduodenopancreática, siempre se ve en ese momento que se diseca la cara posterior de la segunda porción del duodeno y el páncreas, cuando a veces se tiene que acceder a esa zona, siempre se diseca esta fascia de Treitz, ¿no? Las fascias de Toll se tienen que disecar cuando se hacen colectomías, lo verán en su clase que van a hacer colon, no me meto ahí, pero estas son las fascias de coalescencia en general. Tenemos también que la transcavidad de los epiplones, también se llama pulso mental. También recordemos que es conocido como un divertículo de la cavidad peritoneal. La ubicación está detrás del epiplon menor y estómago, debajo del hígado y arriba del mesocolon transverso. Se comunica con la cavidad peritoneal a través de el hiato de Winslow, que también lo han visto seguramente, el vestíbulo de la transcavidad de los epiplones, del foramen burso mentalis o de Bursa-Alec y la transcavidad propiamente dicha. De la transcavidad de los epiplones.
Vamos a ver las partes, para eso hacemos un corte a este nivel, esta altura que estamos viendo, entre el epiplon menor y también el estómago. En donde en este corte vamos a ver, esto viene a ser un corte transversal, como han visto, el vaso, el páncreas, el estómago, delante del páncreas siempre. Vemos acá la vena cava inferior, el pedículo hepático. Este viene a ser el epiplon menor, miren cómo está cubriendo esta parte de este peritoneo a estas estructuras retroperitoneales como el vaso, por ejemplo. Va por la cara posterior del estómago, luego va a formar este peritoneo en una modificación al epiplon menor, cubre al ligamento, a todo el pedículo hepático, luego forma la hoja anterior del epiplon menor y luego va a cubrir la cara anterior del estómago. Este viene a ser el epiplon gastroesplénico que les hablé de mi grupo de práctica que no les interesó verlo, eso es el epiplon gastroesplénico, cortito como lo están viendo acá. El hiato de Winslow, esta zona, acá estamos viendo, luego del hiato de Winslow tenemos esta región que viene a ser el vestíbulo de la transcavidad de los epiplones. Esta viene a ser esta estructura que se llama la hoz de la coronaria. Esta estructura es la arteria coronaria estomática y que acá tiene, digamos, una disposición algo, digamos, de posterior a anterior, se dirige hacia la parte anterior, luego que se origina del tronco celíaco, formando una especie de arco y que se llama hoz de la coronaria. Y esta hoz de la coronaria va a dividir el vestíbulo de la transcavidad de los epiplones de la transcavidad de los epiplones propiamente dicho. Sería bonita pregunta, ¿no? Bueno, yo no hago preguntas como sería bonito. Bueno, entonces el foramen epiplódico, aquí estamos viendo descrito por Winslow en el año 1776, muy antiguo, oculto por debajo de la cara inferior del hígado, es un foramen sagital. Está limitado por lo que aquí ya están viendo, ¿no? Limitado por delante el pedículo hepático, atrás vena cava inferior, arriba el lóbulo caudado o espíguelo segmento 1 y abajo el bulbo duodenal o rodilla duodenal o también se llama primera rodilla, ¿no? Eso se va a ver, les van a explicar bien en su clase de duodeno. Y acá estamos viendo en este dibujo el hígado, la vesícula biliar, la vía biliar principal, el estómago, la porta, aorta, tronco celíaco. Estas son las ramas del tronco celíaco. Bueno, esta rama que están viendo acá es la arteria gástrica izquierda, que es una variante anatómica y que a veces se encuentra contenida dentro de la pars condensa del epiplon menor, por eso lo he puesto acá. Y acá estamos viendo todo el epiplon menor, esta es la vena cava inferior. Este viene a ser el hiato de Winslow, que como están viendo está conformado por, o tiene como límites el lóbulo caudado de Spiegel hacia arriba, el pedículo hepático hacia adelante, anterior, la vena cava inferior hacia posterior, atrás, y abajo el bulbo duodenal o rodilla duodenal o primera rodilla, y por ahí digamos que va a ser una comunicación entre la cavidad peritoneal mayor y la cavidad peritoneal menor o transcavidad de los epiplones, ¿no? Y acá estamos viendo, esta es en una disección cadavérica, el estómago, como están viendo acá es la vesícula biliar, acá está el pedículo, la zona del pedículo hepático, el ligamento hepatoduodenal, entonces este orificio que están viendo acá, ese es el hiato de Winslow, y por ahí se puede ingresar el dedo, ¿no? Ahora, ¿por qué hago esto del dedo? ¿No? Pero uno se ríe, ¿no? Lo que pasa es que esto tiene una aplicación sobre todo quirúrgica, cuando existe el trauma hepático. Hay pacientes que llegan a la emergencia, bueno, con diferentes grados de trauma hepático, que no viene al caso de decir ahora, cuando lleven el curso de cirugía seguramente harán trauma hepático, pero digamos llegan con el hígado lesionado, sangrando, y cuando eso sucede, a veces se dificulta mucho la cirugía por el excesivo sangrado que hay. Entonces, para ello hay que hacer esta maniobra en donde se comprime el pedículo hepático, que se llama maniobra de Pringle. Entonces, la maniobra de Pringle se comprime el pedículo hepático y de esa forma el sangrado que se encuentra, digamos, en el hígado va a disminuir considerablemente. ¿Por qué? Porque obviamente en el pedículo hepático que se encuentra la porta, no se encuentra la porta sobre todo, entonces por eso es que se disminuye. Ahora, acá le pongo con una pinza. En realidad, cuando uno hace cirugía, digamos, de trauma, uno lo hace con los dedos, ¿no? Uno pone los dedos y de esa forma uno comprime el pedículo hepático. Y para eso siempre hay que saber dónde está el hiato de Winslow, saberlo ubicar anatómicamente. Para eso es lo del dedo, no se ríen. Y ahora vamos a hacer un corte a este nivel. ¿Con todo el dedo? Con todo el dedo, sí, el dedo no va a salir, tranquilidad. El dedo no va a salir en el corte. Entonces tenemos los límites del foramen epiplódico hiato de Winslow, donde tenemos hacia, digamos, la vena cava inferior. Bueno, acá me salió de otro color, disculpen. Al pasarlo a otras diapositivas a veces salen así. Anterior tenemos el pedículo hepático,
posterior la vena cava inferior, hacia arriba el lóbulo caudado, el Spiegel, y hacia abajo el bulbo duodenal. Entonces ese viene a ser el hiato de Winslow, ¿no? Visto en un corte, claro. El foramen epiploico también tenemos que tiene como una aplicación un tipo de patología que es muy rara y que se llama justamente hernia, pues una hernia interna del hiato de Winslow, es decir, que asas intestinales pueden ingresar a la transcavidad de los epiplones, ¿no? Y cuando esto sucede, a veces las asas intestinales se pueden necrosar. Muy raro, en verdad no es el tipo de hernia interna más frecuente. El tipo de hernia interna más frecuente es la hernia de Lancer, que ustedes ya lo van a ver cuando hagan la clase de intestino delgado y colon. Ahí les hablan del espacio paraduodenal de Lancer. Entonces ahí les van a explicar, esa es la hernia interna más frecuente. Esta no, esto es rarísimo, rarísimo. Ahora tenemos el vestíbulo de la transcavidad de los epiplones, donde vemos que acá tiene como límites, adelante el epiplón menor, atrás el peritoneo parietal posterior de la región celíaca, arriba el lóbulo caudado y abajo borde superior de la cabeza del páncreas. Esto lo vamos a ver mejor en esquemas. Nuevamente aquí hacemos un corte a este nivel, donde se encuentra, digamos, aproximadamente por la pars flácida, se encuentra entre la pars flácida y la pars pediculada del epiplón menor, y acá estamos viendo el vestíbulo. Este es el vestíbulo. Ahora vamos a ver lo que viene a ser el foramen de la bursa aumentalis, ¿no? Que es de Borch-Lariec. Este de acá está circunscrito por delante, por la mitad inferior de la curvatura menor del estómago, hacia abajo y derecha por la hoz de la arteria hepática y arriba y atrás por hoz de la coronaria. Entonces igual acá se hace un corte a este nivel para poder ver el foramen bursa aumentalis, y acá ubicamos estas partes que les estaba comentando. Entonces aquí tenemos el hígado, el estómago, para que lo ubiquen. Esa es la aorta, el pedículo hepático. Esta viene a ser el epiplón menor, que está, digamos, abierto a la altura de la pars flácida para poder ver bien esta zona que se llama foramen bursa aumentalis y que tiene como límites delante la mitad inferior de la curvatura menor del estómago. Abajo y a la derecha está la hoz de la arteria hepática, hacia acá, abajo a la derecha, hoz de la arteria hepática, y arriba y detrás, hoz de la coronaria. Entonces, esta zona, delimitada tal y como les estoy diciendo, se llama foramen bursa aumentalis. Ahora, esta es la transcavidad de los epiplones propiamente dicha, que tiene como paredes: anterior la cara posterior del estómago, posterior tenemos el peritoneo parietal posterior, a la izquierda tenemos el receso esplínico y a la derecha esta zona que es foramen bursa aumentalis que acabo de describirles. Ahora vamos a ver nuevamente: anterior, cara posterior del estómago, que acá está levantado, posterior está el peritoneo parietal posterior en toda esta región, a la izquierda está el receso esplénico y a la derecha foramen bursa aumentalis, que es más o menos esta zona. Ven acá la hoz de la coronaria, esta es la hoz de la coronaria. Entonces todo esto es la transcavidad propiamente dicha. Bueno, una foto exponiendo a otro lado, más fotos enseñando acá. Aplicaciones, tranquilos, ya va a acabar. Aplicaciones, tranquilos, ya van a ir a su práctica, van a estar ahí, van a relajarse un poco. Gástricas, gastrectomías tenemos, hay totales o parciales. Las parciales se dividen en subtotales, segmentarias y hemigastrectomías, las subtotales en proximal y distal. Esto lo van a ver mejor cuando lleguen al curso de cirugía, pero quiero que tengan una visión general solamente de qué aplicaciones van a tener. Entonces, por ejemplo, tenemos la extensión de las disecciones de disección ganglionar. Cuando se hace una gastrectomía total, la disección ganglionar es más o menos de esta forma. Nosotros tenemos que saber los grupos ganglionares para poder saber qué ganglios o qué grupos ganglionares retiramos en el momento de una gastrectomía por cáncer. Eso es lo que se trata acá. Para eso hay que saber esto. Pero en realidad esto más lo hacen los cirujanos que tienen subespecialidad, los que tienen subespecialidad en cirugía oncológica abdominal, ¿no? Más lo hacen ellos, pero deben tener presente ustedes esto, ¿no? Entonces, en casos de gastrectomía total o en general o algún tipo de gastrectomía, se tienen que resecar grupos ganglionares, tengan presente ello, ¿no? Existen, digamos, tipos de disección de grupos ganglionares, que una es de 1, otra es de 2, por ejemplo, que es de 1 más todos estos grupos ganglionares, que es del 8A hasta el 12A. Para tumores que invaden esófago se tienen que incluir el 110, y también cuando es de 1 plus se llama esto, y cuando es de 2, que es el gol estándar en verdad ser de 2, se tiene que incluir los grupos 19, 20, 110 y 111.
Esta es una cirugía gástrica en donde se ve que se está clipando la arteria gastroepilóica derecha. Para que vean aplicaciones, esto viene a ser también lo que viene a ser la patología de hernia del hiato, donde hay hernias por deslizamiento, paraesofágica, solo para que lo tengan presente. Y cuando un paciente tiene una hernia del hiato, se hace una cirugía antirreflujo. La cirugía antirreflujo por excelencia que se hace es la funduplicatura de Nissen, que es esta que están viendo, en donde se construye, digamos, una especie, como si fuera una especie de corbata, ¿no? Que engloba, que envuelve al esófago abdominal, y que luego se une a este nivel, ¿no? Entonces esto se hace con el fondo gástrico. El fondo gástrico se diseca, se libera del epíbron gastroesplénico y luego se va a llevar hacia la parte anterior y se va a suturar el fondo consigo mismo. Y de esa forma se puede, digamos, llevar a que el paciente tenga un mecanismo antirreflujo, ¿no? Este es más o menos como se ve en la cirugía ya terminada. Estos son los hiatos. Este viene a ser el hiato del esófago, donde se ven, digamos, este es el esófago abdominal. Hacia acá tenemos el ángulo de His. Este es el fascículo derecho o anterior del pilar derecho y el fascículo izquierdo o posterior del pilar derecho. Entonces acá es lo que se diseca y luego se colocan puntos a ese nivel. Bueno, esta es una cirugía que no sé si se pueda ver. Si no se puede ver, lo dejo nomás. No se ve, creo. No se ve. Pero les mostraré entonces. Esto es igual, ¿no? Acá tenemos pilar derecho, pilar izquierdo. Igualito, ¿no? Ojalá que se vea esto, porque esta es una cirugía especial. A ver, voy a salir y lo voy a poner. O sea, ¿se ve algo? No se ve nada, no se puede. ¿A quién me ayuda para que se pueda ver? Porque acá no sé qué cosa hay que configurar. ¿Alguien sabe configurar esto? ¿Nadie sabe? Pero extiéndelo, güey, extiéndelo. Estoy grabando acá. No se ve nada, ¿no? Bueno, mala suerte. Jálalo. Mala suerte. Dijeron vaguito. Esa es la 22, Bueno, no se desanimen nunca, chicos. Algunos de repente pueden tener problemas en otros cursos. Yo sé que este semestre es muy pesado, quizás sea el más pesado de toda la carrera, pero nunca se desanimen siempre, ¿no? Esta foto a mí me gusta siempre poner porque refleja dos etapas, ¿no? Una etapa donde de repente uno está empezando, uno es estudiante, donde uno ya es profesional, ya se ha formado y, digamos, ya pasó buen tiempo, y ustedes cuando pasen los años y estén en una etapa diferente, ya como profesionales van a ver esto de forma anecdótica y se van a recordar de repente con mucha estima esta etapa, ¿no? Y no se olviden, si te caes por tus problemas, levántense por sus pelos. Gracias.